Hola a todos. Esta es una nueva historia, especialmente para el canal Historia Sobresaliente. Disfruté contemplando el suave zumbido del campo, me saludó al entrar al porche de la residencia de mis abuelos, rodeada por un vasto terreno en las afueras del casco urbano. Este lugar fue mi refugio. Yo estaba ahora, 23 años residiendo en la casa que me había pasado debido a las desafortunadas circunstancias de perder a mis abuelos y años antes a mis padres. Saboreando mi café de la mañana reflexioné sobre los días que pasé aquí con mi madre y mi padre, el sonido de la música de mi madre. Las risas aún resonaban en los pasillos mientras las sabias palabras de mi padre permanecían en la atmósfera. Habían pasado 12 años desde que mi madre sucumbió al cáncer y la vida nunca había sido la misma. Mi padre, siempre el trabajador diligente, continuó su trabajo fuera de la ciudad mientras yo permanecía aquí atendiendo a mis abuelos durante sus últimos años. Mientras deambulaba por la casa, me detuve frente a un retrato familiar. Siempre has mostrado fuerza, ¿no es así?, le murmuré suavemente a la imagen de mi madre, una suave sonrisa adornando su rostro. Sonó el timbre sacándome de mi ensueño, era mi padre. Su expresión, una mezcla de emoción e inquietud. «Oye, Calabaza», me saludó, su voz teñida de una emoción indescriptible. «Papá, ¿por qué estás aquí tan temprano?», le pregunté desconcertado. Se ajustó nerviosamente su sombrero, una clara indicación de que tenía algo importante que compartir. «Tengo algunas noticias, me voy a casar». «Casado», la palabra reverberó en mi mente. «Wow, papá, eso es maravilloso», logré ocultar mi sorpresa. «¿Quién es la afortunada dama?». «Su nombre es Tavia, aún no la has conocido». «Está bien, es un poco más joven». El pesado silencio flotaba entre nosotros, cargado con pensamientos no expresados. «¿Te trae alegría?», pregunté, intentando sonar solidario. «Sí, lo hace bastante», papá respondió, sus ojos brillando. «En realidad, es por eso que estoy aquí. Tavi y sus hijos necesitan un lugar donde residir. Esperaba que pudieran mudarse aquí». «Mudarse aquí». De repente, la casa se sintió apretada, las paredes se cerraron. «Papá, esta es una decisión importante. No es solo mi morada, es nuestro hogar ancestral. Es donde mamá». «Lo sé», interpuso un toque de desesperación en su voz, «pero es una vivienda espaciosa y apenas notará su presencia. Por favor, considéralo». Asentí, más sorprendido que en acuerdo. «Lo haré». «Contémplalo». Papá puso una mano en mi hombro dándole un apretón tranquilizador. «Gracias, Calabaza. Sabía que podía confiar en ti». Cuando él se fue, me quedé en el pasillo vacío. El peso de sus peticiones se hundió en esta casa con sus recuerdos y restos del pasado. Estaba al borde de una transformación eterna y no estaba seguro de estar preparado para ello. Las semanas siguientes trajeron un torbellino de cambios. El prometido de mi padre, Tavie, se mudó con sus 2 pequeños hijos. La casa, una vez serena, ahora resonaba con las risas de los niños, el ruido de los juguetes y la charla constante de Tavie. Una noche mientras preparaba la cena, Tavie entró a la cocina. Parecía más joven de lo que había imaginado. Su presencia era imponente y delicada. «Espero no entrometerme», comentó con la voz entrecortada. Con cuidadosa cortesía, «No, en absoluto puedo ayudarlos en algo». Mantuve mi tono amable, respondí expresando gratitud por su hospitalidad, les transmití lo mucho que significaba para mí, y especialmente para los niños, mientras miraba hacia la sala donde estaban jugando. Les aseguré que no era ningún problema, ya que mi padre quería que todos se sintieran cómodos aquí, mientras yo seguía cortando verduras con innecesario vigor. Tavi me observó por un momento, expresó su esperanza de que pudiéramos ser amigos o al menos llevarnos bien por el bien de nuestros padres. Me detuve a contemplar sus palabras y respondí que compartía la misma esperanza, sugiriendo que tomáramos un día a la vez. La conversación concluyó ahí, pero marcó el comienzo de una convivencia incómoda. Una tarde, mi padre me convocó y me llevó a la sala para conversar. Tavi ya estaba sentado remilgadamente en el borde del sofá. El tono de mi padre era serio cuando comenzó a hablar. Me senté preparándome para lo que vendría. Tavi intervino, preguntando qué estaba pasando con mi padre en ese momento. Revelé la inesperada noticia de que Tavi estaba embarazada. La revelación me golpeó como un rayo inesperado, dejándome apenas capaz de susurrar una respuesta. El rostro de mi padre resplandeció de alegría mientras compartía su entusiasmo, pero también reconoció que era necesario hacer arreglos para el embarazo.
Bebé, o una sensación de presentimiento comenzó a crecer dentro de mí mientras reflexionaba sobre la palabra arreglos. Tabby se hizo cargo de la conversación y explicó que estaban considerando usar mi habitación como guardería, ya que era la más grande. No podía creer lo que estaba escuchando. Quería mi habitación. Mi reacción inmediata fue levantarme abruptamente y decir que necesitaba tiempo para pensar en ello. Era la habitación donde había crecido. El lugar donde había llorado por mi madre y mis abuelos. No era simplemente un área, constituía parte de quien soy. Lo entendemos, pero por favor, considere que el bebé Tabby ha expresado sus ojos implorando. Salí de la cámara, mis pensamientos se aceleraron, esto fue más allá de una mera solicitud de espacio, presentó un desafío a mi posición en la casa y al parentesco que necesitaba. Llegué a una decisión, pero independientemente de lo que elegí, me di cuenta de que las cosas nunca volverían a ser idénticas durante numerosos días. La súplica de renunciar a mi habitación se cernía sobre mí como una nube sombría. La morada que alguna vez fue una representación de la tradición y el consuelo ahora se sentía invadida y desconocida. Luché con sentimientos de amargura y desplazamiento. Una noche, Tabby se me acercó en el salón donde me sentaba a reflexionar sobre mis alternativas. Ella tomó asiento con cautela, con las manos entrelazadas en el regazo. «Deseo conversar contigo sobre la habitación», comenzó su voz vacilante. Exhalé profundamente, reconociendo que esta discusión era inevitable. «Sí, con respecto a eso, he estado contemplando», ella rápidamente intervino. «Entiendo que es una solicitud importante, pero tengo una sugerencia. Tengo un apartamento en Metrópolis. Podrías mudarte allí a un precio razonable, tarifa de alquiler reducida. Es una excelente morada para alguien de tu edad». Su propuesta me tomó por sorpresa. «Vaya a su departamento». La audacia de su propuesta me dolió. «Sí, sería ideal para usted y realmente lo ayudaría. Nosotros en esta situación», agregó, tratando de sonar persuasiva. Experimenté una oleada de rebelión. «Esta morada es mi santuario. Tabby no es solo un lugar de residencia, es donde residen las crónicas de mi familia. No puedo simplemente empacar e irme. Sino considerar al bebé», ella suplicó, «el infante posee toda la residencia». Me opuse, «y también está el cuarto del padre. ¿Por qué tiene que ser mío?» Tabby expresión endurecida, «¿O creemos que serías más? Entendiendo que eres joven, puedes comenzar algo nuevo en otro lugar». La discusión concluyó con una nota amarga, creando una división entre nosotros. Al día siguiente, descubrí a mi padre en su estudio y decidí confrontarlo. «Padre, debemos discutir la propuesta de Tabby». Él levantó la vista fatigado. «Lo sé, querida. Es una situación difícil». «Padre, no puedo creer que me estés pidiendo que desaloje mi propia morada», exclamé, mi voz temblaba de emoción. Él suspiró, pasándose la mano por el cabello. «No te estoy pidiendo que te vayas, pensé que tal vez lo desearías. Un cambio, pero ahora veo que fue un error sugerirlo. Padre, esta casa es lo único que me queda de madre y nuestra familia. No puedo simplemente renunciar a ella», dije, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Él asintió, entendiendo a Dani en sus ojos. «Lo comprendo. Realmente, permítanos encontrar una solución alternativa, encontraremos una manera de hacer que funcione de alguna manera». El alivio fue inmediato, pero el daño ya estaba hecho. La residencia ya no se sentía como un santuario, se había convertido en un campo de batalla de deseos contradictorios, y me encontré en el medio, luchando por aferrarme al último fragmento de mi pasado. La atmósfera en la casa se volvió pesada con tensión después de mi negativa a partir. La conducta de Tabby hacia mí cambió, su una vez cautelosa cortesía transformada en fría indiferencia. Padre quedó atrapado en el medio, intentando mantener la armonía. «Ella aquí, eso no es cierto», protesté, acepté su mudanza. «No, pero ¿por qué acomodarlo significa renunciar a mi espacio?» Padre asintió, «Tienes razón, más que solo complacer, incluso hablaré con ella, encontraremos una solución más tarde esa semana, Tabby». «Me enfrenté en la cocina así que realmente te niegas a dejar tu habitación», preguntó con su lengua acusatoria. Me volví para mirarla parada en el suelo. «No, Tabby, no lo haré. Esta era la casa de mis abuelos y ahora me pertenece. Hay mucho espacio aquí sin tomar mi habitación». Los ojos de Tabby brillaron con ira. «Tu padre tiene ahorros, sabes que podría comprarnos una casa. ¿Por qué no sugieres eso?» La sugerencia me tomó por sorpresa, comprarles una casa con sus ahorros para la jubilación.
Estaba incrédulo. Sí, ¿por qué no? Tienes suficiente y resolvería todos nuestros problemas, ella insistió. Sacudí la cabeza con incredulidad. Tabie, no es mi lugar para hacer tal propuesta. Me acerqué a mi padre para discutir sus decisiones financieras, expresando mi preocupación sobre el uso de sus ahorros de jubilación para ciertos gastos mientras expresaba mi opinión. Su cara se sonrojó de ira, me acusó de no quererlos en la casa y me etiquetó de egoísta. En respuesta, llamé y le expliqué que no se trataba de no quererlos ahí, sino de respetar mi espacio personal y mi derecho a la casa. Tabie salió furiosa de la cocina, dejándome sola para contemplar lo absurdo de la situación. Me encontré retratado como el antagonista por querer preservar una parte de mi historia familiar y mi refugio seguro, sin embargo, sabía que tenía que defender mi posición. Esto era más que solo una habitación. Se trataba de preservar mi identidad y conexión con mi pasado. La tensión dentro de la casa continuó aumentando. Susurros y miradas de reojo se volvieron comunes y me sentí cada vez más aislado en mi propia casa mientras mi determinación de mantener mi habitación seguía sin tejer. El costo emocional comenzó a pesar mucho. Una tarde, cuando regresaba de un paseo, me encontré con la señora Henderson, nuestra vecina cerca de la valla. La señora Henderson, una anciana que conocía a mi familia desde hacía años, expresó su preocupación por el reciente conmoción proveniente de nuestra casa. La tranquilicé con una sonrisa forzada, restando importancia a la situación como un mero periodo de adaptación para la familia. Sintiendo su curiosidad, se inclinó más cerca y susurró sobre la noticia de una nueva incorporación a la familia en Tabie, la nueva pareja de mi padre, confirmando las suposiciones. Me pregunté hacia dónde se dirigía esta conversación. Señora Erson, ya sabes, cariño, a veces dentro de las familias debemos hacer sacrificios por el bien común, tal vez renunciar a tu dormitorio no sea una idea tan terrible. Las palabras me dolieron a pesar de que sabía que tenían buenas intenciones. Señora Henderson, no es simplemente una habitación, es donde maduré, donde me siento más cerca de mi madre y mis abuelos, ella asintió con simpatía. Comprendo que las familias queridas también implican compromisos, solo algo para considerar. Expresé gratitud y continué. De regreso a casa, sus palabras resonaron en mis pensamientos. Al día siguiente, escuché a mi padre conversando por teléfono en su estudio. La curiosidad se apoderó de mí y me quedé afuera de la puerta. Sí, entiendo que es difícil, pero ella se niega a moverse de la habitación, lo escuché decir. Hubo una pausa. No puedo obligarla, tiene todo el derecho a hacerlo y con el tiempo, no sé qué hacer. Sentí un dolor de culpa, pero rápidamente lo descarté. Esto era más que solo una habitación, era una postura para mis derechos y recuerdos. Más tarde, durante la cena, Tabie abordó el tema nuevamente. Hemos estado contemplando, tal vez podrías buscar un lugar en la ciudad, podría ser un nuevo comienzo para ti, ella le sugirió, con un tono una combinación de esperanza y manipulación. Me senté en mi tenedor sintiendo una oleada de frustración. Tabie, ya hemos discutido esto, no me voy a mudar, esta es mi morada. Papá parece cansado, intervino. No entremos en esta discusión durante la cena, todos vivimos bajo el mismo techo, necesitamos descubrir una manera de coexistir armoniosamente. Sus palabras fueron intencionadas para pacificar la situación, pero solo enfatizaron la creciente tensión. Había una brecha entre nosotros dos. Completé mi comida en silencio. Mis pensamientos eran una mezcla caótica de rabia y tristeza. Esa noche me quedé en la cama mirando al techo. La habitación con sombras familiares y un silencio reconfortante sirvieron como santuario en medio de la agitación. Entendí que tomar una posición podría llevar a más conflictos, pero no pude cortar este vínculo final con mi familia. Era una batalla que no buscaba, pero estaba decidida a luchar. En medio de mi propia agitación interna, pronto me encontré enredado en otra crisis familiar. La ex esposa de mi hermano, Laura, inesperadamente se acercó a mí. Nuestra relación siempre había sido superficial, limitada a breves interacciones durante las reuniones familiares. Estaba en mi habitación cuando sonó mi teléfono y ver el nombre de Laura aparecer en la pantalla despertó mi curiosidad y despertó una pizca de aprensión. Hola, Laura, esto es una gran sorpresa. La saludé. Hola, necesito discutir algo importante contigo, respondió con la voz ligeramente temblorosa. ¿Qué está pasando? Preocupada. Al filtrarse en mi tono, se trata de tu hermano, estamos pasando por un divorcio y él me ha dejado en una situación financiera desafiante. Esperaba que tal vez pudieras ayudarme. Su solicitud me tomó por sorpresa.
Dudé, seleccionando cuidadosamente mis palabras. Laura, lamento escuchar eso, pero no estoy seguro de cómo puedo ayudar. Sonaba desesperada. Solo necesito algo de apoyo financiero, tal vez ayuda con el cuidado de los niños. Realmente estoy luchando aquí. Laura, apenas nos conocemos. Simpatizo con sus circunstancias. No puedo brindarle ayuda financiera. Simplemente no es factible para mí en este momento. Respondí sintiendo una combinación de remordimiento y exasperación. Hubo una larga pausa antes de que ella hablara una vez más. Cray. La familia se apoyó mutuamente, ya sabes, las mujeres empoderan a las mujeres. Dejé escapar un suspiro sintiendo el peso de sus expectativas. Puedo proponer que tus hijos te visiten de vez en cuando para darte un poco de descanso, pero no puedo hacer más que decir que su desilusión era tangible. Entiendo bien, gracias de todos modos, pronunció antes de terminar la conversación. Me senté allí momentáneamente sosteniendo mi teléfono, lidiando con emociones conflictivas. Ayudar a la familia era un asunto, pero esto se sintió como una intrusión, particularmente viniendo de alguien a quien apenas conocía. Al día siguiente, mi padre preguntó sobre la llamada. Estábamos en la sala de estar. Sus palabras ofrecieron algo de consuelo, pero la naturaleza intrincada de mis relaciones con los miembros de mi familia siguió siendo un rompecabezas desconcertante. Cada pieza, ya fuera adecuada o no, constituía una parte del panorama más amplio de mi vida en una instantánea. Hacer malabarismos con estas dinámicas mientras me mantenía firme se estaba convirtiendo en un desafío cada vez mayor. El esfuerzo por escapar del estrés creciente en casa. Tomé la decisión de asistir a la boda de un querido conocido de la familia. Me proporcionó una diversión bienvenida para un día lleno de felicidad y alegría. La boda introdujo una nueva ola de agitación familiar. La boda estaba en pleno apogeo cuando mi hermana Alice hizo su entrada. Ante mi asombro y consternación, estaba vestida con un delicado vestido blanco sorprendentemente similar a un vestido de novia. Los susurros silenciosos y las miradas de desaprobación de los otros asistentes fueron instantáneos mientras me quedé allí tratando de comprender la situación. Mi amiga más cercana Marie se acercó a mí. ¿Puedes entender esto? Ella está vestida de blanco para la boda de otra persona. Marie murmuró con los ojos muy abiertos con incredulidad. Sé que es inconcebible. Ella simplemente adora ser el centro de atención, respondí esforzándome por mantener la voz baja. A medida que avanzaba la noche, la situación con Alice seguiría siendo el tema de conversación de los invitados a la boda. Continuamente la confundían con la novia para deleite de Alice, pero para el lomo de la novia real, Marie, que se había estado poniendo cada vez más agitada, se excusó para ir a buscar una bebida. La observé zigzagueando entre la multitud, su expresión era de decidida travesura. Unos momentos después, la vi. Marie, al regresar hacia nosotros, tropezó derramando accidentalmente su vino carmesí sobre el impecable atuendo blanco de Alice. El desafortunado incidente del vestido en la boda, la atmósfera se llenó con los invitados mientras los invitados de los alrededores reaccionaban audiblemente a lo que acababa de suceder. Alice dejó escapar un grito, su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y enojo. «Mi vestido, mira lo que has hecho», ella exclamó. Marie parecía disculparse aunque podía sentir que era simplemente una actúa. «Dios mío, Alice, lo siento mucho, fue un completo accidente». Alice se fue furiosa al baño seguida de cerca por su madre. Mientras tanto, el padre de mi hermano se acercó a nosotros con la cara sonrojada de ira. «Tu amiga necesita irse inmediatamente. Ella hizo eso a propósito». Mi mente firme defendiendo a Marie. Fue un error involuntario, ella bebió un poco y perdió el equilibrio. No irá a ninguna parte. El padre de mi hermano estaba furioso. Esto es inaceptable, ella arruinó el vestido de mi hija. Vestí a mi padre con firmeza tratando de disipar la situación. Papá, Alice no debería haberse vestido de blanco en primer lugar, es una boda, no su desfile de moda personal. Se fue furioso, claramente insatisfecho con mi respuesta. Mary me miró con complicidad y no pude evitarlo, pero siento una mezcla de gratitud y culpa. El incidente ensombreció el resto de la boda, mis suegros estaban furiosos conmigo y los novios estaban comprensiblemente molestos porque su día especial había sido interrumpido. Mientras yo estaba acostado en la cama esa noche, los eventos repetidos en mi mente. Defender a Marie era lo correcto, pero no podía evitar la sensación de que la división familiar había profundizado las acciones de Alice y las consecuencias posteriores fueron solo otro ejemplo de la dinámica compleja que tuve que navegar dentro de mi familia. Las secuelas del incidente de la boda permanecieron como una nube oscura sobre toda la familia.
En casa, la tensión entre nosotros era palpable. La tensión en el aire era palpable mientras mi padre y tía me lanzaban miradas de desaprobación cada vez que tenían la oportunidad. Los constantes comentarios de mis suegros sobre el incidente dejaron claro que nos responsabilizaban a Marie y a mí por arruinar la boda. Una noche, durante una cena tranquila con mi padre, finalmente abordó el tema. «Sabes que tus suegros han estado discutiendo incesantemente sobre el percance de la boda», dijo. Su voz estaba marcada por la frustración. Senté mi tenedor, preparándome para la conversación. «Papá, fue un error involuntario». Marie no quiso derramar vino sobre Alice. Le expliqué, suspiró masajeándose las sienes. «Entiendo la calabaza, pero ellos no lo ven de esa manera. Creen que alentaste sus acciones pensando que era alguna forma de represalia porque Alice vistiera de blanco». La ira surgió dentro de mí. «Eso es absurdo. ¿Por qué haría algo así? Y Alice estaba fuera de lugar vistiendo de blanco en una boda». Papá asintió con la cabeza. «Estoy de acuerdo. Pero ya sabes cómo son ellos, siempre piensan que sus hijos no pueden hacer nada malo». La conversación terminó ahí, pero el tema quedó sin resolver. Al día siguiente, mi suegra me llamó con su tono frío y acusatorio. «No puedo creer que fueras tan infantil comportamiento en una boda. Tú y tu amiga le deben una disculpa a Alice», ella exigió respirar profundamente. Traté de mantener la calma. «Lamento que te sientas así, pero fue un accidente y Alice vestirse de blanco para una boda era inapropiado». Su voz se hizo más fuerte. «Inapropiada, ella es solo una niña, la adulta aquí deberías conocer mejor a una niña, ella es una mujer adulta y ella tomó una decisión que estaba destinada a causar problemas», respondí. Mis paciencias estaban adelgazando. «Simplemente tienes envidia de ella, siempre lo ha sido», ella espetó antes de colgar. Me senté allí espuma en mano sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. La acusación de envidia fue ridícula e hiriente. Luego le confesé a Marie sobre la conversación que tuvimos en un pequeño café, un lugar neutral lejos de las miradas indiscretas de nuestros familiares. Marie negó con la cabeza, su expresión era de incredulidad. «Celos, eso es absurdo, tú siempre has sido la madura lidiando con sus tonterías, lo sé, pero parece que no importa lo que haga, no puedo tener éxito con ellos», dije sintiéndome derrotada. Marie se acercó a la mesa y apretó mi mano. «No tienes que tener éxito, solo tienes...» Una noche, mientras mi padre y yo estábamos sentados en la sala de estar, sacó a relucir el incidente de la boda una vez más. «He estado reflexionando», comenzó vacilante, «tal vez deberíamos reunirnos todos y tener una discusión para aclarar el aire». «¿Sabes?», lo miré con escepticismo. «Papá, no creo que eso sirva de ayuda. Ya han tomado una decisión sobre mí», él dejó escapar un suspiro. «Tal vez sea así, pero somos una familia. No podemos continuar así». Esto antes de que pudiera responder, Tabby entró en la habitación hablando de la familia. «Llamaron tus suegros, todavía están muy molestos por la boda, creen que le debes una disculpa a Alice». Sentí una familiar oleada de frustración. «No he hecho nada malo, Tabby. ¿Por qué debería disculparme por un error involuntario?». Ella se encogió. «Tal vez no, pero a veces nos disculpamos para mantener la armonía». Papá asintió en señal de acuerdo. «Ella tiene razón, podría ayudar a suavizar las cosas». Negué con la cabeza, sintiéndome atrapada. «Lo consideraré, pero no puedo hacer ninguna promesa». Al día siguiente, recibí una llamada telefónica de la madre de mi hermano. Mi voz se llenó de aprensión. «Necesitamos discutir tu conducta en la boda», ella comenzó, su tono brusco. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Entiendo que estás molesto, pero fue un accidente. Marie no lo hizo intencionalmente». Su respuesta fue cortante. «Accidente o no, has causado mucho dolor emocional, necesitas disculparte con Alice». Sentí que mi determinación se fortaleció. «Lamento que ella esté molesta, pero no creo que le deba una disculpa». Lo hice. «No derrames el vino» y no le ordené que se vistiera de blanco para una boda. Hubo una breve pausa en la línea. «Eres bastante terco con esto. Estás causando una ruptura en la familia. No soy yo quien está siendo irrazonable aquí», respondí, mi frustración creciente. La llamada telefónica terminó sin ninguna resolución, dejándome exhausto e incomprendido. La expectativa de disculparme por algo que no había hecho era injusta, pero era evidente que mis suegros no lo dejarían pasar fácilmente. Después, hablé con Marie sobre la situación. Nos reunimos en nuestro café habitual, un lugar que se había convertido en nuestro refugio de los conflictos familiares.
Marie sacudió la cabeza y dijo, no deberías tener que disculparte. No es tu culpa que Alice vistiera de blanco, y no es tu culpa que derramé mi bebida. Lo sé, pero se siente como si me estuvieran arrinconando. Estoy cansado de ser retratado constantemente como el villano, dije, sintiéndome derrotada. Marie, en su expresión decidida, dijo, no dejes que te intimiden para que te disculpes por algo que no hiciste. Eres más fuerte más allá de eso. Sus palabras brindaron consuelo a mi espíritu cansado en un mundo donde constantemente me sentía juzgado e incomprendido. El apoyo inquebrantable de Marie fue invaluable. Me di cuenta de que, si bien no podía controlar las opiniones o acciones de mis suegros, podía controlar cómo reaccionaba ante ellos. Necesitaba permanecer fiel a mí mismo incluso si eso significaba estar solo. Las semanas se convirtieron en meses, y la casa se sentía más dividida que nunca. A pesar de las tensiones no resueltas, encontré consuelo en mi habitación, que se había convertido en mi santuario en medio del caos, que servía como un recordatorio de por qué había luchado tan duro para conservarlo. Una noche, mientras estaba sentado junto a la ventana, mi padre llamó suavemente a mi puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz traicionaba un atisbo de incertidumbre. Ciertamente, padre, respondí, moviéndome para crear espacio para él. Se sentó, lanzando una sonrisa melancólica mientras inspeccionaba la habitación. Tu madre adoraba esta habitación. Ella siempre afirmó que ofrecía la mejor vista de toda la casa. Asentí, sintiendo un nudo en mi garganta. Por eso no podía soportar separarme de ella. No es solo una simple cámara, papá, es un fragmento de ella, de nosotros. Extendió la mano y tomó mi mano entre las suyas. Lo comprendo, querida, y me disculpo por presionarte. Tenía razón al mantenerte firme. Su reconocimiento significó para mí más de lo que podía imaginar. Gracias, padre, eso significa mucho, me apretó suavemente la mano. Entiendo que las cosas han sido difíciles con Tabie y tus suegros, pero recuerda que no estás solo. Estoy aquí para ti siempre. Sus palabras me brindaron consuelo y sirvieron como recordatorio de que, a pesar del conflicto, nuestro vínculo se mantuvo inquebrantable. Al día siguiente, resolví dar un paso para reparar nuestras tensas relaciones. Le extendí una invitación a Tabie para tomar una taza de té en la cocina. Ella aceptó, aunque con un toque de sorpresa. Cuando nos sentamos, abordé el tema con cautela. Tabie, soy consciente de que han surgido tensiones entre nosotros. Deseo encontrar una manera de que convivamos armoniosamente en esta vivienda. Ella me miró, su expresión se suavizó. Aprecio eso. Me doy cuenta de que he sido insistente con la habitación. Supongo que simplemente quería que todo fuera perfecto para el bebé. Asentí, entendiendo su perspectiva. Y quiero apoyarte a ti y a mi padre, pero también debemos respetar el espacio personal y los límites de cada uno. Tabie tomó un sorbo de su té, reflexionando sobre mis palabras. Tienes razón. Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo si tu vocabulario es correcto. Estoy listo para intentarlo si lo eres.